expositor aquí en la sesión de avances científicos en banano es el doctor Pablo Chong. El título de la presentación es Tiempos de pandemia, problemas de resistencia y nuevas regulaciones frente al uso de fungicidas en banano. Pablo Chong tiene un doctorado en biotecnología de la Universidad de Wageningen, Países Bajos. Cuenta con 18 años de experiencia en biotecnología, biología molecular y fitopatología, especializado en Pseudocercospora fijiensis y musa. Trabaja como profesor invitado de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y como coordinador de investigación de biotecnología del Centro de Biotecnología CIBE del SPOL. Pertenece también a la Escuela de Graduados de Ciencias Vegetales Experimentales de Wageningen y en la Red Internacional de Bionanotecnología con Impacto en Alimentos, Biomedicina y Bioseguridad del CONACYT, México. Sus áreas de investigación son biotecnología, fitopatología, ingeniería genética y microbiología. Sus estudios se enfocan en el análisis molecular de la resistencia a fungicidas en Pseudocercospora fijiensis, agente causal de la ciratota negra. Su investigación dio lugar al descubrimiento de un nuevo mecanismo de resistencia en la especie, publicado en el año 2018. Pablo, tienes aproximadamente unos 22 minutos para poder dar tu presentación y también hago un llamado a todos los asistentes que por favor realicen sus preguntas en el canal disponible, ¿verdad?, de preguntas y respuestas. Así que adelante, Pablo. Okay, muchas gracias, Efren, y saludos a todos. Buenos días. Espero que todos se encuentren bien y también estén bien en sus casas. Vamos a hablar de dos temas sumamente interesantes. El primer tema es, obviamente, la resistencia a fungicidas, y el otro tema que vamos a hablar es las regulaciones frente al uso de fungicidas en banano, ¿no? Entonces, esto obviamente está enmarcado, como ya algunos hemos escuchado, en la epidemia del COVID, que ha tenido un fuerte impacto en la sociedad, tanto en vidas humanas como en el asunto económico, ¿no? Y obviamente el banano, la industria no ha sido ajena a estos problemas, han tenido problemas de logística. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que en América Latina y el Caribe la producción sigue en curso y se está adaptando a las limitaciones. Y como ya mencionó Freddy, si algo hemos podido sacar de bueno de la pandemia es entender estos procesos de infección que se dan en una pandemia, valga la redundancia, ¿no? Entonces, en el caso del banano, los principales problemas fitosanitarios generalmente se deben a los hongos. Ya se ha hablado bastante de Fusarium, ¿no? Esperamos que nunca llegue, y si llega poder hacer una buena bioseguridad para contenerlo. Y el otro problema que es omnipresente es Pseudocercospora fijiensis o ciratota negra, ¿no? Como este hongo tiene una alta recombinación sexual, fácilmente crea resistencia a las moléculas que se utilizan para su control, ¿no? Y esto obviamente causa un costo alto en la producción, donde casi el 30% de la producción se va en los costos de monitoreo, aplicación de fungicidas y prácticas culturales para detener la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de problemas de resistencia, obviamente estamos hablando de conceptos básicos que algunos ya conocemos, como por ejemplo el modo de acción, que no es más que la forma como el fungicida actúa sobre la célula del hongo, ¿no? En algunos casos los fungicidas pueden actuar sobre muchas partes en la célula, en otros casos los fungicidas actúan sobre una sola parte en la célula, y estos son los fungicidas que por lo generalmente desarrollan la resistencia, ¿no? Una vez que se da la resistencia, esta puede ser de dos formas, puede ser cualitativa, como en el caso de los benzimidazoles y de las estrovirulinas, en las que rápidamente tienes un cambio en la población y tú ves un efecto blanco y negro, ¿no? En cuanto a resistencia. Y puedes tener la resistencia cuantitativa, que generalmente es más progresiva, es más lenta, depende de muchos mecanismos de resistencia, como es el caso de los triazoles. ¿Cuáles son las consecuencias de la resistencia? Pues que tú tienes una pérdida de eficiencia
de la molécula, y esto se traduce en un aumento de ciclos de aplicación de otros compuestos que sean multisitios, como ya que tengan un modo de acción en diferentes partes de la célula y que desarrollen resistencia más lento o que sea más difícil que desarrollen resistencia, como en el caso de los fungicidas de contacto, ¿no? Entonces, otros conceptos básicos son cuáles son los mecanismos de resistencia. Y hay algunos, ¿no? El más importante o el más conocido son las mutaciones, que básicamente son cambios en la estructura de un gen que van a cambiar la estructura de la molécula que está en interacción con el fungicida, que puede ser una proteína, y de esa manera tienes la resistencia, ¿no? Generalmente resistencia cualitativa en algunos casos. Luego tienes la sobreexpresión, que básicamente es la aumento en la expresión o disminución en la expresión de un gen, que es el que está relacionado con la interacción con el fungicida. Y básicamente lo que sucede ahí es que aumenta la cantidad de molécula que interactúa con el fungicida, de manera que ahora tú necesitarías aumentar la cantidad de fungicida para poder controlar la misma cantidad de moléculas que hacías antes. La detoxificación, que es la remoción física del fungicida fuera de la célula por medio de enzimas que se llaman, bueno, de proteínas que se llaman bombas de protones, que sacan el fungicida fuera de la célula, o reducción de la absorción mediante cambios en la membrana celular de la célula que evitan que el fungicida pueda penetrar hacia dentro de la célula. Finalmente tenemos rutas metabólicas alternas que suplen la necesidad que la ruta metabólica que ha sido bloqueada por el fungicida ya no está otorgando. Entonces, de estos mecanismos, los más comunes en Sigatoka son los primeros: mutación y sobreexpresión de los genes. Y por supuesto, el problema de resistencia es un problema de la población, no es un problema de un solo individuo, sino de una población, ¿no? Donde la recombinación y la dispersión de estos alelos en la población hace que la población, la progenie de estos alelos mutantes, de estos aislados mutantes, ahora sean los que gobiernen, por decirlo así, de la población. Podemos ver el primer gráfico. La población silvestre va a moverse en las siguientes generaciones hacia la resistencia, ¿no? Y en el segundo gráfico podemos ver algo interesante, que es esto en la práctica, ¿no? Ahí tenemos dos poblaciones en Costa Rica, una de una zona agrícola donde se aplican fungicidas, que es la de color rojo, y una silvestre, que es la de color verde. Y ustedes pueden darse cuenta que indistintamente del año, siempre van a tener aislados susceptibles en la población resistente, que van a estar en muy poca cantidad, y aislados resistentes en la población susceptible, que también están en muy poca cantidad. Y esos son los que son seleccionados hacia la resistencia, ¿no? Entonces, una vez que ya se tiene la resistencia, hay estrategias para lidiar con ella, ¿no? La primera es la prevención, que esto implica, antes de la infección, poder actuar, que no se puede dar en Sigatoka, obviamente, porque ya es una enfermedad establecida. Y la otra es limitación de los ciclos de aplicación. Entonces, si ya sabemos que hay problemas con una molécula en particular, lo que se hace es mezclar esa molécula con otros modos de acción para no generar resistencia y matar a aquellos que tengan mutaciones hacia la primera molécula, o alternar diferentes moléculas, ¿no? Entonces, primero poner la una, luego la otra, y así de esta manera evitar la selección de la población. ¿Cuál ha sido el problema histórico que se ha tenido en Sigatoka? Es que estas diferentes moléculas no han surgido al mismo tiempo, sino de forma secuencial, de manera que se ha ido seleccionando la población ya con las primeras que surgieron, ¿no? Y entonces entramos en el otro tema que es un poquito más polémico, que es las nuevas regulaciones que ha puesto el mercado europeo frente al uso de fungicidas, ya que ahí reduces más la cantidad de moléculas disponibles para el control, ¿no? Y aquí también hay conceptos importantes que tenemos que definir, que son, por ejemplo, la peligrosidad y el riesgo. Y aquí yo pongo una analogía que también vi en la presentación de un colega, donde se habla acerca del riesgo, que es la característica inherente de la sustancia, ¿no? Con el caso de un animal salvaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos conocemos al cocodrilo y sabemos que el cocodrilo es un animal sumamente peligroso, ¿no? En el caso de un compuesto químico, esa peligrosidad se debe a la dosis o a la exposición en la que uno puede estar afectado, ¿no? El tiempo y frecuencia de contacto con la molécula. Pero el riesgo es la probabilidad de sufrir un efecto negativo por el contacto.
Entonces, en la analogía, ¿no? Si vemos a la niña en las fauces del animal, obviamente ella está en un altísimo riesgo de tener un peligro. Pero si vemos en la otra imagen donde está el cocodrilo detrás de una malla en el zoológico y la niña está con sus padres muy lejos, entonces probablemente el riesgo es nulo. Y ese es el enfoque en el que se ha basado históricamente la Organización Mundial de Comercio para definir lo que son los límites de residuos máximos, ¿no? El límite de residuos máximos no es otra cosa que los residuos de plaguicidas que están legalmente permitidos en el alimento, siempre y cuando se justifique que haya sido a través de una buena práctica agrícola, ¿no? Entonces, si esto ha sucedido, esos son los límites legales que en teoría dan el menor riesgo posible a que tengas un efecto negativo. ¿Cómo sale en esta estimación de los LMR? Se da por ensayos de eficiencia que tienen que ver con el control sobre patógenos para ver si efectivamente la molécula sirve para controlar. Luego recomendaciones de uso para ver cuáles son los mínimos o los máximos de dosis que puedes utilizar. Luego de esto vienen estudios de residuos para ver si después de que has utilizado el compuesto queda algún residuo en el alimento y por cuánto tiempo queda, si es de algún metabolito del compuesto original. Y luego siguen estudios de toxicología en animales, ¿no? Para ver si efectivamente son tóxicos, a qué nivel, a qué concentración, qué hacen en las células animales, y luego se hace la evaluación de riesgo del consumidor. Entonces, una vez que se siguen todos estos procesos, finalmente llegamos al establecimiento oficial de los límites máximos de residuos, ¿no? Y ahí es cuando surge la controversia, porque las nuevas regulaciones de la Unión Europea en muchos casos han prohibido ciertos compuestos por su peligrosidad, en otros casos han reducido los límites máximos de residuos sin explicar específicamente por qué, ¿no? Hay muchas personas que consideran que esto se debe mucho a la presión social y política, y es verdad que existe mucha presión social y política con respecto al tema de plaguicidas, ¿no? Principalmente por la percepción negativa que tiene el consumidor final hacia el uso de químicos, entre comillas, ¿no? Y esto se debe mucho al desconocimiento de la naturaleza química de las cosas, porque la química lo que estudia es la interacción y las características de la materia misma. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier cosa es químico, es decir, mi sangre, mi piel, todo eso es químico. Cualquier compuesto orgánico es químico. Entonces, químico no es igual a sintético y no es igual a tóxico. De hecho, si nosotros tenemos una molécula biológica y la sintetizamos, es exactamente igual, y de hecho es imperceptible la diferencia entre el sintético y el orgánico. De manera que el orgánico también podría ser sumamente peligroso y también podría ser tóxico. Pero ese desconocimiento lleva obviamente a tener temor a que estos límites no garanticen que haya seguridad en el alimento y que el alimento podría ocasionarnos enfermedades como el cáncer o problemas endocrinos, etc., ¿no? Y esa preocupación llega a la presión hacia reducirlo o eliminar el uso de pesticidas en campo. Y otro temor muy importante también es el posible daño ambiental que podría causar estos compuestos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los compuestos que en materia de banano están relacionados con este problema? Son, por ejemplo, el imasalil, que se utiliza en post cosecha, donde se redujo a los niveles mínimos de detección. Esto quiere decir prácticamente no se puede utilizar imasalil porque siempre va a salir en un análisis que los niveles se está pasando el nivel mínimo de detección en las máquinas, ¿no? Ahora, de qué temor se tiene con el caso de imasalil, que no se puede descartar el potencial genotóxico de uno de sus metabolitos, ¿no? Aunque no se ha probado tampoco que efectivamente es genotóxico, pero no se puede descartar la posibilidad de que lo sea. Entonces, ese es uno de los problemas, y el otro es que no hay relacionado o evidencia de buenas prácticas agrícolas en el caso de post cosecha. Entonces, son los dos argumentos que la Autoridad de Seguridad Alimenticia de Europa ha puesto sobre la mesa en el caso del imasalil, ¿no? Otro compuesto que está en la mira es el mancozeb, aunque todavía no ha sido regulado, no ha sido vetado, por decirlo así, es porque se cree que puede tener un daño indirecto a la reproducción de mamíferos y al desarrollo del feto por el aumento del manganeso. Este es el caso del mancozeb, ¿no? Entonces se está analizando la prohibición y obviamente se analizará la regulación
una vez que termine la licencia actual, ¿no? No se ha reducido los límites máximos de residuos en el caso del banano, pero sí en otras especies de cultivo. El caso del clorotalonil no se renovó su comercialización según la regulación número 1107 de 2009, pero se mantienen los límites máximos de residuos. Quiere decir que en Europa no se puede comercializar ni se puede usar clorotalonil, pero los países que lo usen pueden importar hacia Europa siempre y cuando mantengan estos límites máximos de residuos del compuesto. ¿Cuáles son los problemas con clorotalonil? Se cree que puede causar daño al ADN de mamíferos y que causa daño al medio ambiente, especialmente a peces, anfibios y el caso de las abejas, ¿no? Y aunque los siguientes compuestos no son fungicidas, también están muy ligados al cultivo del banano. En el caso del glifosato, está aprobado hasta el 2020, pero hay mucha presión política para su prohibición, aunque no se ha logrado decir si o no produce cáncer, por lo que está clasificado como posible cancerígeno y de receptor endócrino. Y el clopirifos, que sí ya fue vetado, porque puede causar posible daño genético, disruptor endocrino, neurológico y posible impacto al medio ambiente. Entonces, esos son los compuestos que están, por decirlo así, bajo la mira. ¿Cuáles son los argumentos en contra de la regulación? Bueno, primero la politización del tema. Es obvio que hay muchos casos de politización. Por ejemplo, el primer caso, en el caso del Limasalil, tanto el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio como la reunión unida de pesticidas de residuos de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO difieren con los mismos, refieren en argumentos en el caso de lo que la EFSA o la Autoridad Sanitaria de Alimentos de Europa ha decidido sobre el caso de Limasalil, precisamente porque con la misma información científica ellos concluyen que los límites anteriores eran seguros, y hay casos incluso en los que la EFSA ha aceptado un compuesto, un límite máximo de residuos, y sin embargo el Parlamento Europeo lo ha negado, y esto ha sucedido más que todo por presión política, ¿no? Hay un ejemplo de un producto en papa canadiense para la introducción en el mercado europeo, ¿no? Entonces, esto causa obviamente molestias para la mayoría de los países exportadores, porque lo ven como una decisión unidireccional donde no se presentan alternativas, no se deberían presentar sustancias candidatas que sean sustitutivas y que sean de bajo riesgo para el consumidor final. Y la reducción de las moléculas lo que ocasiona es dificultad para el manejo de las plagas, problemas de resistencia, reducción en la producción y en la variedad y cantidad de productos que puedan ser ofertados en el mercado, ¿no? Y esta acusación es más que todo la regulación 1107-2009, en donde el enfoque se basa en el peligro y en criterios de corte, ¿no? Como orientados sobre disruptores endocrinos, donde si la molécula tiene algún indicio de que produce esto, sencillamente se la elimina o no se la prueba, y esto se debe más al peligro que al riesgo en sí, ¿no? Entonces, hay más de 30 países que han cuestionado esto. Ahora, la realidad es que esto es un problema de mercado en el que es muy poco probable que se marche hacia atrás, y lo que tenemos que ver es hacia adelante cuáles son las posibles alternativas que tenemos, ¿no? Entonces, obviamente lo primero es buscar nuevos compuestos antifúngicos que sean seguros y que puedan servir para el control de patógenos en banano. Pueden ser sintéticos. Por ejemplo, se ha hablado mucho de nanopartículas de plata o de cobre. Sin embargo, hay temor en caso de nanopartículas de que estas también afecten al medio ambiente. Por supuesto, están compuestos orgánicos y control biológico, que son mucho más aceptados por el mercado. Pueden ser, por ejemplo, antagonistas o bioproductos que puedan servir para el control de patógenos. Y en el caso específico de Sigatoka, por ejemplo, biosurfactantes o tensoactivos de diferentes bacterias se ven muy promisorios para el control, especialmente como fungicidas de contacto. Y aquí hay otra tecnología que se podría utilizar, que es la síntesis de moléculas, por ejemplo, por medio de biotecnología, o el RNAi, que es la inhibición por microRNA. Y estos microRNA básicamente lo que hacen es bloquear la expresión de un gen, ¿no? Un gen del patógeno. Y esto puede causar el mismo efecto que causa un fungicida, ¿no? La ventaja de un microRNA es que es específico para la especie, y de esta manera es seguro para el hombre, para los animales y para el medio ambiente. Esta tecnología ya se ha probado de forma exitosa en el caso de plagas como insectos en diferentes cultivos,
y valdría la pena ver si puede servir también para el caso de banano. Por otro lado, podríamos ser más eficientes en el control o en el manejo de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ensayos de residualidad podrían ayudarnos a analizar que nuestra fruta efectivamente cumpla con los límites máximos permitidos cuando sale de puerto, para no tener sorpresas a la llegada al mercado, ¿no? Y precisión en el manejo, por ejemplo, que se podría utilizar el monitoreo de sensibilidad convencional más genéticas de población para poder tener mejor poder de predicción en cuanto a el desarrollo de la resistencia en el caso de Sigatoka, y eso nos permitiría reducir la aplicación de fungicidas, ¿no? Una predicción presintomática también a través de la enfermedad, ¿no? A través también de tecnologías de ADN, nos podría dar un resultado interesante en cuanto a la cuantificación del inóculo y permitirnos así planificar mejor, tal vez con 2 semanas más de tiempo en cuanto a la evolución de la enfermedad, y así poder tratarla, ¿no? Ahora, ya hablamos de bioproductos. En el caso de microorganismos eficientes, podrían servir para la bioestimulación de la planta, estimulación de crecimiento, estimulación de defensa, y estamos hablando no solo de los biomas en suelo, sino también de los biomas en planta, es decir, los microorganismos que están asociados a la planta. Y esto también nos podría ayudar para entender en estudios ambientales la calidad de nuestro suelo y la calidad de la planta en la que tenemos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, en el caso de nuevas variedades, el mercado está muy enamorado de los Cavendish, también estuvo muy enamorado de Gros Michel en su tiempo, ¿no? Y ese cambio tecnológico a Cavendish se tuvo que dar y el mercado lo aceptó, ¿no? Entonces, podríamos variar o diversificar los productos en el caso de los bananos con diferentes variedades que podrían ser resistentes a la enfermedad y crear zonas tampón y evitar esta epidemia o este paso de esporas de Sigatoka hacia otras haciendas, ¿no? Ahora, sería muy útil, obviamente, el mejoramiento genético, sea convencional o a través de técnicas nuevas de mejoramiento, como el CRISPR-Cas o la edición genética y los organismos genéticamente modificados, que podrían darnos un plus, tanto para la aceptación del mercado como para la protección de los cultivos. Finalmente, el control fitosanitario es sumamente importante. En este caso, el gobierno tendría que también poner mano en la eliminación de plantaciones abandonadas, que son focos de infección para Sigatoka. Ya se habló de bioseguridad en campo, Freddy lo expuso muy bien. En ese caso, evitamos el contacto o evitamos el traspaso de genes de diferentes poblaciones, en el caso de Sigatoka, en el caso de Fusarium, pues cuarentena y erradicación. Y finalmente, invertir en la investigación, ¿no? Tener laboratorios exclusivos, sea ya establecidos o nuevos, que estén siempre desarrollando este tipo de tecnologías que nos puedan servir para el control de las enfermedades. Y con eso agradezco mucho a su atención, y me gustaría responder las preguntas si hay tiempo. Gracias, Pablo, por tu excelente presentación. Sí, vamos a pasar ahora a las sesiones de preguntas. Como primera pregunta, ¿cuáles combinaciones de moléculas se aplican actualmente en Ecuador y con qué frecuencia? Bueno, en el caso de hay muchos diferentes tipos de moléculas. Normalmente tú buscas lo que se mencionaba, utilizar, por ejemplo, mezclas de diferentes modos de acción. Cuando hablas de mezclas de diferentes modos de acción, tienes que darte cuenta de que el producto que estés utilizando tenga tenga moléculas de diferentes modos, ¿no? Por ejemplo, estrobilurina junto con triazoles, o triazoles con aminas, intercalados con productos que sean de contacto, como el mancozeb. Esa pregunta es un poco larga de explicar por el hecho de que muchas diferentes haciendas van a hacer diferentes tipos de mezclas. Generalmente lo que tienes es recomendaciones de mezcla en uso, incluso con orgánicos, de diferentes moléculas, como las que ya se mencionó, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchos nombres comerciales, aunque tú escuches diferentes moléculas en el comercio, en realidad son de la misma familia, ¿no? Por ejemplo, propiconazol, epoxiconazol, tebuconazol, todos ellos son azoles. Entonces,
hay que tener en claro que que tenga un nombre comercial diferente no quiere decir que sea una molécula distinta con la que tú puedas aplicarlo. En cuanto a frecuencias, hay recomendaciones de uso en el caso de la mayoría de los compuestos para evitar precisamente la resistencia, como en el caso de la FRAC, se mencionan, por ejemplo, en el caso de los triosoles, 8 ciclos máximos de aplicación al año, o por ciclo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las estriolinas, en el caso de las inhibidores de la succinato desoxigenasa son 3 máximos. Entonces tú con eso juegas para ver cómo vas a planificar tu aplicación, ¿no? En ciclos, creo que en Ecuador está en general de todas las moléculas en mezcla, creo que llegamos hasta los 30 o en ciertos lugares, dependiendo de la época, hasta 40 ciclos de aplicaciones de fungicidas. Listo, Pablo. Por honor al tiempo, solo tenemos para una pregunta. Igual, hay más preguntas en la audiencia, te las enviaríamos para que por favor las respondas y nosotros las socializamos. Muchas gracias por tu presentación. Hasta luego.